Y ahora estamos escuchando a Limp Bizkit con Misión Imposible de Lalo Schifrin, porque recordamos que fue Lalo Schifrin el primer argentino que ganó Grammy. Esto es en lo musical. Pero ahora viene, ¿sabe quién? Marcos Pérez Linares, que viene desde el sur, pero él no tiene el horario cambiado. Él coincide con nuestra hora porque él justo está en el departamento Tunuyán, no en el departamento de San Carlos. Y además viene con la historia, con la biografía de un personaje que seguramente nos, ilustra y nos da a conocer. ¿Cómo le va, Marcos Pérez? Muy bien, buen día a quienes estén escuchando. Y sí, por muy poquitos kilómetros tenemos el horario correcto, por muy poquititos. Le pegó en el palo, vendría siendo. Sí, exactamente. Bien. Bueno, le pido como siempre 5 minutitos de su atención. Voy a comenzar, Ariel, por un costado de la historia de nuestro biografiado de hoy. En 1986, Charles Polanyi obtuvo el Premio Nobel de Química. Su papá, Michael, fue un físico químico de renombre que trabajó con varios intereses científicos y hasta se le animó a la filosofía de la ciencia. Escribió acerca de la práctica de hacer ciencia y sus escritos influenciaron las ideas de Thomas Kuhn, el de los paradigmas científicos, y también de Paul Feyerabend, el de la anarquía del método. Y también influenciaron algunas ideas de Richard Sennett, el esposo de Saskia Sassen, no sé si lo tiene, es un autor muy citado, como así también su esposa, que hablan de ciudades globales, de cómo la arquitectura influye en las sociedades. Bueno, y Richard Sennett, en un librito que publicó en 2009 y que se llama El Artesano, editado por Anagrama, toma algunas ideas de Michael Polanyi, que era el hermano menor de nuestro biografiado. Karl Polanyi, un científico social, un filósofo, un crítico de la economía ortodoxa. ¿Lo ha sentido nombrar? Supongo que sí, algunos, otros no tanto. Karl Polanyi nació en Viena en 1886, cuando Viena era la capital de ese estado europeo que se creó para equiparar con un mismo estatus el reino de Hungría y el imperio austríaco bajo un mismo monarca. Por supuesto, el imperio austrohúngaro, después de las 2 guerras mundiales, quedó disuelto en unos 13 países, uno de los cuales es Ucrania. Pero volvamos. Karl Polanyi era hijo de un ingeniero, un empresario. Su mamá, de origen ruso, era una escritora reconocida, y Karl Polanyi estudia en Budapest filosofía, derecho. En 1914 será oficial de artillería durante la Primera Guerra Mundial. En 1933, recordemos que son de origen judío, ¿no? Sí. Y en 1933, con el ascenso del fascismo en Austria, raja para Inglaterra. Ya en 1937 lo tenemos dando clases sobre historia económica de Inglaterra en una universidad, pero dirigida a estudiantes adultos, o sea, no era, digamos, sería como un nocturno, lo que nosotros diríamos, ¿no? Bueno, pero esos contenidos de historia económica de Inglaterra le dan mucha tela para lo que va a ser su obra más conocida. Bueno, obtiene una beca, la beca... ¿Y cuál es la obra más conocida? La Gran Transformación, enseguida la voy a referir. La Gran Transformación es su obra más conocida. Bueno, obtiene una beca, la beca Rockefeller, viaja a Estados Unidos y entre 1940 y 1943 redacta esta archicitada obra, La Gran Transformación. Bueno, en 1947 lo nombran profesor de la Universidad de Columbia, pero el gobierno yanqui le niega el visado a su esposa porque hace mucho había sido, en Austria, una militante comunista. ¿Qué hacen los Polanyi? Marido y mujer se instalan en Toronto, en Canadá, claro, y Karl Polanyi, claro, viaja porque de Toronto a Nueva York es la distancia. A Nueva York, se lo tiene ahí al toque. Claro. Bueno, a dar estas clases, ¿no? En 1963, ya jubilado, visita por primera vez Hungría desde 1919 y al año siguiente muere. Muy bien.
La Gran Transformación, su obra maestra, se publica en 1944, recordemos, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Es una crítica al liberalismo económico. Dice Polanyi que el periodo de confianza en el libre cambio termina a principios del siglo XX, con las dos guerras mundiales, la caída del patrón oro y el surgimiento de nuevos proyectos políticos, como sabemos, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Polanyi usa fuentes económicas, sociológicas y antropológicas para argumentar que no hay economía sin gobierno. De manera que, por más deductor que suene, eso de que el mercado se autorregula solo, en lo que se refiere a tierra, trabajo, dinero, esto es, sistema de empleo, compra y venta de propiedades y provisión de dinero y crédito, se sostienen por la acción coactiva del Estado. En resumen, el libre mercado, dice Polanyi, es una pantalla de humo. Concluye que, si el orden económico se constituye por decisiones políticas, la política también en efecto puede redefinir el significado de la propiedad. El mundo ha cambiado bastante desde la época en la que escribía Karl Polanyi. Sus últimos trabajos analizan las pequeñas economías familiares donde la reciprocidad, la redistribución y el intercambio constituyen las pautas principales. Estas ideas Polanyi las toma, ¿sabe de quién? De Bronislaw Malinowski, hombre que ya hemos biografiado en esta columna. Polanyi aspiraba a una economía del bien común. Y para terminar, quiero señalar que uno de los economistas contemporáneos que han releído a Karl Polanyi y que sus preocupaciones de investigación es la desigualdad económica y la distribución de la renta, es Tomás Piketty, quien en 2021 escribió una breve historia de la igualdad y afirma que el camino hacia la igualdad fiscal, legal, es fruto de luchas y rebeliones. Así pasó por nuestras biografías de hoy. Karl Polanyi, cualquier vigencia es una pura casualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos traído esta biografía de Polanyi, que se sumerge bastante en la idea y en el criterio del cooperativismo. Y si aquellos que han leído, lo hemos mencionado varias veces, a Manfred Max Neff, este chileno alemán que Emilio suele recordarnos que ganó el premio, el antipremio Nobel de Economía, vendría siendo que es la versión social del premio Nobel. Bueno, hay una enorme coincidencia, y hay una enorme coincidencia basal con la filosofía inicial del peronismo. O sea, aquellos que tienen opción de, y han tenido la opción de leer La Comunidad Organizada, verán que la similitud, esto de, primero, el hombre como un sujeto esencial, pero no único dentro del mundo, ¿no? Porque tanto en alguna ocasión el liberalismo como luego su anverso, el comunismo, lo planteaban al hombre como el único sujeto atendible en todo el sistema de producción, básicamente. Estas interpretaciones incluyen otros factores que tienen que ver con la naturaleza y tienen que ver con las relaciones humanas, que es lo que sostienen estos filósofos, definitivamente, más allá de que puedan haber abordado desde la economía, que el hombre es un individuo irrepetible, pero inexorablemente social. O sea, el humano, esto luego, bueno, hay muchos trabajos, ¿no? Y seguramente Marcos conoce la mayoría, en donde ya se ha descartado aquella posibilidad de un Tarzán, podríamos decir, o Robinson Crusoe, que subsiste y que viva solamente con la naturaleza y sin un par, sin alguien, sin un otro humano. Bueno, esto se ha descartado, esa posibilidad. Somos esencialmente sociales. Tal es así que hasta de las ciencias médicas y biológicas hay quienes sostienen que existe lo que se denomina un gen solidario. ¿Qué quiere decir gen solidario? Bueno, que no tiene que ver con una decisión ni definición moral, la solidaridad, sino como una obligación de subsistencia. Se explica bastante bien esto, que el humano es uno de los pocos mamíferos que requiere de la asistencia de sus padres y de su mamá, básicamente durante mucho tiempo, muchos meses, cosa que en el resto de los animales y de los mamíferos podemos ver claramente que no es así, no lo requiere tanto, ¿no? Así es, mire hasta dónde nos hace viajar
Marcos Pérez Linares con sus biografías. Y lo... La biografía digo, si nosotros recordamos la biografía de Bronislaw Malinowski, Sí. que recordamos al oyente brevemente, analiza los artesanos y navegantes que vivían allá en cerca de Australia, en Oceanía, y que habían ideado un sistema que navegaban por todas esas islas costeras de los mares del sur, intercambiando artesanías, que eran collares o pulseras, que no tenían valor económico. Sin embargo, al cada tribu, digamos, tenés que ir en su canoa a visitar la siguiente isla y hacer ese intercambio. Bueno, fomentaban que la construcción de canoas, el intercambio de alimentos, y era justamente lo que usted estaba señalando, y que también nosotros lo podemos encontrar en Magnier, en La economía descalza, que escribió en el 82, o en su última obra, que es de 2014, la economía desenmascarada, algo así, que tiene que ver con esto, con el intercambio, de poner al grupo, a lo colectivo, en primer término, antes que al individuo solo, al Robinson Crusoe. Claro. ¿Sí? Sí, y bien interesante, a ver, porque son los dos aspectos que vamos a retrotraernos a unas semanas atrás cuando hablábamos fíjese, con alguien muy actual y que está lejísimo de la filosofía, pero que ha sido y es un actor protagónico en la economía de la Argentina, que es de Mendiguren, en donde él hace una distinción que podríamos decir antiquísima, ¿no? Él dice economía real y la otra economía, ¿no? O sea, le da viso de realidad a la economía, podríamos decir, de producción, de... financiarización, digamos. No, al revés. La real es, él interpreta la real como muchos, ¿no? La real como aquella que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, los consumos, las transacciones de eso, y el dinero simplemente como un elemento de bisagra, pero no como un elemento central, cosa que desde la crematística, la interpretación, a diferencia de la aristotélica, es que el dinero per se tiene un valor, y por lo cual lo que se hace es la acumulación de dinero, la multiplicación de dinero, o sea que la ficción le termina ganando a la realidad. Digo, la ficción, sabemos que esta invención que ha sido también del hombre y de la inteligencia del hombre, que es el dinero y que sirve como elemento simbólico, bueno, el problema es cuando el símbolo supera ampliamente al objeto, ¿no? Claro. Y en este caso, este pensador que usted nos trae, bueno, aborda desde eso, a ver, ¿desde dónde vemos la economía? Cuando dicen, nos pasa actualmente en la Argentina en el 2021 creció el 10,1%. ¿Qué significa? ¿Que se amplió el territorio? No, que creció la economía. Bueno, ¿qué significa que creció la economía? ¿Que a todos nos va el 10% mejor? No, señor. No. Bueno, y ahí empezamos con este tipo de discusiones, y por eso es muy interesante que se aborde la economía no como una ciencia pura, y mucho menos como una ciencia exacta, porque está lejísimo, debido a que básicamente versa en qué cosa, en la expectativa que tenemos los humanos y en la voluntad de la transformación de la naturaleza. Tal cual, lo que Karl Polanyi señala básicamente es que no hay economía sin política. Claro. Y ahí está, claro. Bueno, según la direccionalidad de las decisiones políticas, es la direccionalidad que finalmente va a tener la economía. Claro, por eso insisto en esta tercera posición que marcaba el peronismo filosóficamente, en donde decía, no es, primero, no es inescindible una cosa de la otra, no hay actividad económica si no existe la persona, y no hay persona si no existe la sociedad. Exactamente. Así que bueno, así pasó Karl Polanyi, y poniendo en tela de juicio eso de la mano invisible del mercado. Sí, pero es invisible a veces la mano, el problema es que nos cachetea muy fuerte. Yo creo que sí, nos cachetea muy fuerte. Podemos estar hablando un montón, porque también en la época que escribía Polanyi estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día las guerras han cambiado mucho, ¿no? Los medios de comunicación creo que están tirando, son las nuevas balas de esta nueva guerra, porque uno, qué sé yo, sí, pero pónganos también, pero pongan los medios también con la contrafigura de la bala, que puede ser el escudo antimisilístico, digo, porque sí, también existe, como en este mundo, por más que
insistamos en los matices, es un mundo absolutamente binario. Sí, exactamente, tal cual. Estamos en una sociedad compleja, Ariel. Sí, pero muy entretenido cuando hay gente que la piensa, como es el caso de Marcos Pérez Linares, que la piensa y nos convida de su conocimiento. Por lo cual le decimos muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.